gracias, Señor, porque le diste a un hombre como yo. Mi hermano, necesito que me den 10 minutos extra hoy, ¿ok? Porque quiero traerle este mensaje, va a ser bien poderoso. Necesito 10 minutitos. Yo sé que vimos como el Espíritu Santo se movió. Ahora viene la enseñanza, la palabra de Dios. Quiero recordarles que tenemos nuestra aplicación, que ahí van a estar las notas. Al final del servicio, el hermano Rey. ¿Dónde está el hermano Rey? Rey. El hermano Rey, al final del servicio vamos a hacer un video que significa el amor para ti. Queremos hacer una compilación de personas para el día de San Valentín, para poder ponerlos en nuestra página. Si estás interesado en participar, al final del servicio va a estar el hermano Rey aquí, como la última vez para Navidad. Pasen con él y él les va a sacar un videito y después lo vamos a subir en las redes sociales. ¿Con quién tienen que ir? Con Rey. ¿Y quién es Rey? Hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a leer nuestro versículo del año. Vamos a movernos un poquito rapidito. Vamos a leerlo todos juntos. Va a estar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 26. Vamos a leer todos juntos para las personas nuevas. Esto es un versículo que nosotros leemos domingo tras domingo. Lo vamos a leer todo el año. Que hay un versículo de paz. Dice 1, 2 y 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Ok, vamos a orar rapidito. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, por la paz que tú nos prometes, Señor, cuando siempre pongamos nuestra confianza en ti. Padre, que sea esa paz en esta mañana, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, se pueden sentar. Estas últimas semanas hemos viajado juntos a través del libro de Mateo. Hemos visto cómo Dios preparó cada detalle para el nacimiento de su Hijo. La semana pasada hablamos de un hombre llamado Juan el Bautista y el mensaje que trajo. Hoy vamos a ver la identidad de Jesús en dos momentos importantes de su vida, en su bautismo y en su tentación en el desierto. Pero esta no es solo su historia, sino que es la historia de cada uno de ustedes. Porque así como Jesús fue probado y tentado, nosotros también pasamos por luchas y tentaciones similares. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esto nosotros sin caer? Vamos a ver cómo Jesús nos da el mejor ejemplo para ser victoriosos en la tentación. Vamos a imaginarnos esta escena, una mujer que se llama Jennifer. ¿Cómo se llama? Jennifer, ok. Ella acaba de ganar una campaña política. Ella está emocionada porque la gente la escogió para cambiar su comunidad. Pero cuando todo parecía irle bien, empiezan unas luchas internas. Voces en su interior que comienzan a tentarla, diciéndole que use su posición para su propio beneficio, para ganar riqueza e importancia. Este conflicto interno de Jennifer refleja lo que muchos de nosotros vivimos hoy en día. La tentación llega siempre para tratar de desviarnos del propósito de Dios. En Mateo 4 también, Jesús también enfrentó las tentaciones. Él enfrentó estas voces que lo trataron de apartar del propósito que Dios tenía para su vida. Voces que trataron de desviarlo de su misión. Voces que le ofrecieron soluciones rápidas, atajos y evitar la muerte en la cruz. Vamos a empezar en el bautismo de Jesucristo. Vamos a empezar en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Vamos a leerlo. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo descendió como una paloma, ¿ok? El Espíritu Santo es personal, Él es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Y posaré sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ok, vamos a pensar en el bautismo de Jesucristo.
Este fue el momento que marcó el comienzo de su misión aquí en la tierra. Jesús llegó al Jordán con humildad, pidiéndole a Juan que lo bautizara. Pero esto sorprendió a todos porque el Mesías no vino con la fuerza de un juez, sino que vino con la humildad de un siervo. Juan estaba bautizando para que las personas se arrepintieran. ¿Jesús tenía pecado? No, él no necesitaba bautizarse. Entonces, ¿por qué se bautizó? Por obediencia, para identificarse con cada uno de nosotros. Sí, Jesús vino sin pecado, pero Él cargó nuestro pecado. Y esto fue un símbolo de que Él iba a cargar nuestro pecado. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvarnos con amor y obediencia. El bautismo, como Jesús nos enseña, no solo es un mandato, es una declaración pública de nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando yo me bautizo, yo estoy declarando al mundo que yo sigo a Jesucristo, que yo estoy serio en mi caminar con Él. El bautismo no nos salva. Lo que nos salva es nuestra fe en Jesucristo. Pero es un símbolo de nuestra decisión de seguir a Cristo. Este anillo de bodas me hace a mí casado con mi esposa. Ustedes no saben si yo estoy casado o no. Bueno, estoy casado. Estoy casado, sí, estoy casado. Pero si yo tengo un anillo, eso no quiere decir que yo estoy casado con Katy, pero es un símbolo de que yo estoy casado con una persona. Esto no prueba que yo estoy casado, pero sí que tengo un compromiso con ella. Es lo mismo con el bautismo, mis hermanos. El bautismo, como Jesús nos enseña, es un mandato, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir el bautismo? Que cuando yo me bautizo públicamente, yo le estoy enseñando al mundo, ¿sabes qué? Mi caminar con Cristo es serio. Por eso el bautismo es el segundo paso después de nuestra conversión. Nos convertimos y lo próximo que tenemos que hacer es bautizarnos. No esperar 15 años, ¿sabes? Déjame ver si estoy listo o no, mis hermanos. Yo se lo he dicho muchas veces, nunca vamos a estar listos. Nos bautizamos ¿para qué? Para enseñarle al mundo, ¿sabes qué? Yo soy un seguidor de Cristo y esto para mí es serio. Después de que Jesús es sumergido en el agua, Dios declara su identidad con estas palabras: este es mi Hijo amado. La voz de Dios sobre él llenó a Jesús de identidad y de amor. Esta es la misma voz que también nosotros necesitamos escuchar en nuestras vidas. En un mundo que está lleno de voces que nos hacen sentir que no importamos, Dios nos dice lo contrario. Él nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado, tú tienes valor y tú perteneces. Por eso la voz que tú escuchas determina el futuro que tú tengas. Tú escuchas la voz del enemigo constantemente, vas a vivir una vida en derrota. Si tú escuchas la voz de Dios, vas a vivir una vida en victoria. La voz que tú escuches va a determinar tu futuro. Por eso muchas personas viven en la derrota, porque siempre están escuchando las voces contrarias a la voz de Dios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 10, versículo 27? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios de nuestras vidas. La voz de Dios nos levanta, la voz de Satanás nos confunde. La voz de Dios nos da valor, la voz de Satanás no. Una diferencia. Ahora, antes de seguir la historia, mis hermanos, quiero decirte, si tú estás luchando con las dudas o con tentaciones, no estás solo, no estás sola. Yo entiendo y Jesús entiende. Jesús sabe lo que es luchar con dudas, con voces internas que intentan decirte que tú no eres lo suficientemente bueno o que no mereces lo que tienes. Él también entiende lo que es querer hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo ser jalado en diferentes direcciones por tentaciones e inseguridades. Jesús fue tentado como cada uno de nosotros es tentado. Jesús dudó. Lo podemos ver en su oración en Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Fue ser humano, es Dios, pero él fue ser humano. Solo entiende lo que es ser tentado. Él siente, él entiende eso.
La historia que vimos al principio sobre Jennifer es más que una historia, es un espejo de nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces hemos alcanzado un logro o recibido una bendición solo para dudar si realmente la merecemos? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a usar lo que Dios nos ha dado para buscar nuestra propia satisfacción, nuestra comodidad o incluso nuestra propia seguridad? Y quizás te has preguntado por qué estas luchas internas, por qué yo soy cristiano, por qué yo tengo que batallar con esto. Porque a veces me siento que no estoy a la altura de lo que Dios espera de mí. Quiero que entiendas esto, tú no estás solo, tú no estás sola. Todos nosotros pasamos por esto, yo paso por esto, Jesús pasó por esto. Después del bautismo y de escuchar las palabras, este es mi hijo amado, Jesús fue llevado a un desierto. La semana pasada hablamos de la importancia del desierto. El desierto es un lugar a donde tú escuchas la voz del Señor, un lugar donde te sientes incómodo, pero ese es el lugar que el Señor escoge para hablar a tu vida. Ahí fue Jesucristo llevado. Pero fue aquí a donde el enemigo trató de sembrar duda en su corazón. Lo primero que el enemigo atacó fue la identidad de Cristo. Él le dice, si eres el Hijo de Dios, antes de cualquier otra cosa, Él le dice, si tú eres Hijo de Dios. Y después viene la tentación. Con estas palabras atacó su propósito y su relación con su Padre. Y eso mismo pasa contigo y conmigo. Él ataca nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El enemigo sabe que si logra hacernos dudar de quienes somos en Cristo, entonces puede apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú te has sentido que tú no eres lo suficiente? Que no puedes ser usado por Dios. Señor, ¿cómo tú puedes usar a alguien como yo? Tal vez son voces que te dicen, tú no tienes lo que tú no tienes lo que se necesita. Nunca vas a superar tu pasado, nunca vas a ser sanado. Tú no eres importante, tú no sabes nada. Mira a tu familia, tú eres un fracaso. Esas mentiras pueden ser fuertes, pero nos recuerda que no son la voz de Dios. La voz de Dios es la que escuchamos cuando Jesús salió del agua. Esa voz que te dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esa es la voz que te dice, tú puedes, yo estoy contigo. Esa es la voz que realmente importa, mis hermanos. Esa es la voz que te dice que tú tienes valor, que tú eres único, que tú eres apartado, que tú no estás solo, que Dios está en control. Dos voces diferentes que compiten con nuestra mente. Este mensaje no se trata de solo resistir tentaciones, sino de descubrir nuestra identidad en Cristo. Porque cuando tú sabes quién tú eres, entonces entiendes a quién tú le perteneces. Muchos de nosotros, el Señor nos saca de este reino de la tierra y nos transporta a un otro reino. Y aún vivimos de acuerdo a este reino. Entonces nunca vamos a florecer en el reino de Dios si seguimos viviendo en el reino del mundo. Para eso esto es importante, entender la palabra de Dios y conocer sus promesas. Porque cuando yo conozco las promesas de Dios, ahora yo vivo en un reino diferente. Y ahora yo puedo hacer la diferencia en este mundo. Queremos pertenecer a este reino, pero seguimos viviendo en este. No se puede, mis hermanos. Ya no le pertenecemos a este reino. Por eso Jesús nos muestra cómo enfrentar estas luchas internas. Estas luchas se enfrentan con la palabra de Dios. Cuando el enemigo le ofreció soluciones rápidas o atajos, Jesús respondió con firmeza, escrito está. Él sabía quién era y a quién le pertenecía. Cuando tú conoces tu identidad y lo que Dios te dice en su palabra, no caerás en las trampas del enemigo. Tal vez te preguntas, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Cuando entendemos esta simple verdad, todo cambia en nosotros. Saber que eres amado, que el Señor te ve, que Él te entiende, que Él tiene un propósito para ti, esto le da sentido a tu vida. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, que tenemos que mirarnos así, que necesitamos todos estos likes. Entonces vivimos nuestra vida
para ser aceptados por un mundo al que nosotros no le importamos. Pero Dios te dice lo contrario. Tú no necesitas demostrarle nada a nadie. Yo te amo como tú eres. Tú eres mi hijo y mi hija amada. Esas son las palabras que tú tienes que escuchar. Cuando entiendes esto, las luchas internas ya no te controlan. Las dudas pierden su poder y empiezas a vivir con confianza, sabiendo que aunque enfrentes pruebas, no estás solo. Mis hermanos, las pruebas no se van a ir, los dolores no se van a ir. Pero la paz y el amor de Cristo siempre van a estar con nosotros. No nos promete que no vamos a sufrir, vamos a sufrir. Vivimos en un mundo caído, pero Él va a estar con nosotros y Él te va a dar la fuerza y te va a dar la paz y te va a dar la confianza. Tenemos que parar de decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser usado. Cambiemos como hablamos. ¿Sabes qué, Señor? Yo no estoy listo, pero tú me vas a listar. Yo no puedo hacer eso ahora, pero en fe yo lo voy a hacer. Cambiemos lo que decimos. Hay poder en lo que hablamos. Así que pregúntate, ¿qué voces estás escuchando tú hoy? ¿Estás dejando que las mentiras del mundo o de los demás definan tu valor? ¿O estás permitiendo que la verdad de Dios transforme tu vida? Recuerda, la voz que escuchas determinará el futuro que tengas. Y la voz de Dios siempre te llevará a toda victoria. Pues vamos al desierto. Mateo 4, versículo 1 al 3. Dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo agarra a Jesucristo y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué Jesús fue tentado justo después de su bautismo? ¿Por qué Dios permitió que su hijo pasara por un desierto, un lugar seco y solitario, antes de empezar su ministerio? La razón es simple pero profunda. Jesús necesitaba prepararse. Jesús estaba a punto de iniciar la misión más importante de la historia de la humanidad. Él iba a sanar, a enseñar verdades eternas, a enfrentar oposición, y iba a morir en una cruz por ti y por mí. Él tenía que estar listo para hacer eso. Pero para hacer algo tan grande, Él tenía que estar completamente preparado en su mente, en su corazón y en su espíritu. Y fue en el desierto que el Señor lo preparó. Por eso el Espíritu Santo lo llevó al desierto, a donde no había ruido, ni distracciones, ni comodidades. Era un lugar donde Jesús podía enfocarse únicamente en su Padre. Durante 40 días y 40 noches Jesús ayunó, oró y buscó la fuerza de su Padre. Fue un tiempo de intimidad con Dios, pero también fue un tiempo de lucha. En ese desierto Jesús lloró, clamó y pidió fuerzas, porque sabía que los años que venían iban a ser duros. Sabía que iba a ser rechazado, que iba a sufrir y que iba a morir, pero también sabía que valía la pena, porque Él lo hacía por cada uno de nosotros. Eso fue la fuerza de Jesucristo, que Él sabía que su muerte, que su sacrificio nos iba a salvar a nosotros. Qué bonito es eso. Pero para poder empezar su ministerio tenía que pasar por una prueba, enfrentar al tentador, al diablo. Satanás lo tentó cara a cara, pero Jesús se mantuvo firme. Cada tentación fue una oportunidad para demostrar que Él estaba listo para cumplir su misión. Jesús venció al enemigo no con puños y patadas, como nosotros queremos hacer a veces. Lo venció con la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto para ti? Que al igual que Jesús, nosotros también enfrentamos pruebas y tentaciones. Pero Jesús nos dejó un ejemplo claro. Esa clave para vencer se encuentra en la palabra de Dios. Mientras más palabras tú lees, mientras más palabras tú escuchas, mientras más palabras tú sabes, más fuerte va a ser. Esas van a ser tus almas espirituales para luchar contra la tentación, mis hermanos.
Cuando el enemigo susurra mentiras, cuando la tentación se presenta, tenemos que hacer lo que Jesús hizo, responder con lo que Dios ya ha dicho. Así que te animo en esta mañana a que te prepares como Jesús, a que fortalezcas tu mente y tu corazón y tu espíritu. Dedica tiempo para estar a solas con Dios, a orar, a leer, a escuchar su palabra. Y recuerda que así como Jesús venció, tú también puedes vencer. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús en el desierto está contigo hoy. Vimos su poder en esta mañana. Él está con nosotros. Con su fuerza tú puedes enfrentar cualquier prueba. Nosotros no podemos solos, pero con su fuerza podemos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos. Voy a brincar, voy a tener que cortarle el mensaje corto, mis hermanos. Le voy a pedir a Katy que se empiece a preparar. Vamos a brincar a las tentaciones. ¿Qué significan estas tentaciones para ti? Cuando el diablo le dijo que convirtiera piedras en pan, Jesús se recordó que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, tus necesidades físicas son importantes, pero no son lo más importante. A veces pensamos que si tuviéramos más dinero, o un mejor trabajo, o menos problemas, estaríamos mejor. Pero Jesús nos dice que nuestra verdadera hambre es espiritual. Lo que tu alma necesita es la presencia y la palabra de Dios. Eso es lo que realmente te llena. Número 2. Cuando el diablo lo retó a tirarse del templo para probar la protección de Dios, Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Esto nos enseña que no necesitamos manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos a veces. A veces queremos que Dios nos demuestre su amor solucionando nuestros problemas. Señor, si tú me dices que tú me amas, ¿por qué tú no sanas a mi esposo? Señor, si tú dices que tú me amas, ¿por qué mi hijo está en la calle? Pero Él ya no ha demostrado su amor en la cruz. Dios no tiene que demostrarnos nada. Él no demostró cuánto nos ama. Él murió por nosotros. ¿Qué más queremos? Confía en Él incluso cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Trayendo a mi hermana Ana, que es sana en el nombre de Jesús. A lo mejor ella no entendía lo que estaba pasando, pero ahora ella puede ver y ella confió, ella me lo dijo: yo tengo fe de que el Señor me va a sanar, y el Señor la sanó. A veces no entendemos el proceso. No entendemos el proceso, pero tenemos que confiar, porque Dios es bueno y soberano y Él nos ama. Número 3. Cuando el diablo ofreció los reinos del mundo a cambio de adorarlo, Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está la lección: no hay atajos para el propósito de Dios. A veces las cosas que el mundo nos ofrece parecen fáciles o atractivas, pero no valen la pena si te alejan de lo que Dios tiene para tu vida. El camino de Dios puede ser más largo, pero siempre es el mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para resistir la tentación? Jesús nos mostró cómo. Número 1, a través de la oración. Las cosas más simples son las que tenemos que hacer, las cosas que a veces no queremos hacer. A través de la oración, Jesús pasó tiempo a solas con Dios. Tú necesitas hacer lo mismo. En esos momentos de lucha, entra en la presencia de Dios y cuéntale cómo te sientes. Papá Dios, me siento así hoy, estoy cansado, ya no puedo, no quiero luchar con esto. Señor, estoy sufriendo. Señor, ayúdame. Señor, me estoy muriendo. Habla con Dios. Él te entiende, Él te escucha. Número 2, por la ayuda del Espíritu Santo. Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo.
El mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en el desierto está contigo en esta mañana, dándote el poder para resistir. Ese mismo Espíritu que fortaleció a Jesucristo por 40 días, 40 noches sin comida en un desierto, en el calor, es el mismo que está contigo y te fortalece a ti a través de tu desierto, de tu calor, de tu lucha. Número 3, usando la palabra de Dios. Cada respuesta que Jesús dio fue: escrito está. Esto significa que necesitas conocer y declarar las promesas de Dios para tu vida. La Biblia no es solo un libro, es un arma para vencer. La palabra de Dios es una espada que penetra. Es un arma, mis hermanos, que no sabemos usar. Nadie la sabe usar. El Señor dice: ¿tú quieres luchar? Toma un arma, mi palabra. Y esta palabra penetra hasta lo más profundo de los huesos del corazón. A veces queremos pelear con los puños, con nuestras palabras. Eso no hace nada. Pero la palabra de Dios, eso es lo que trae transformación. Por eso tú estás aquí, con la palabra de Dios, mi hermano. Eso funciona. La oración, nuestra relación con el Espíritu Santo, y leer la palabra. No devocionales, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú lees un devocional, lo puedes leer. I have nothing against devotionals. Pero tú lo que estás escuchando es alguien que está hablando lo que ellos leyeron. Pero tú lees la palabra de Dios y busca lo que Dios te quiere decir a ti. Eso fue lo que el Señor le dio a esa persona. Pero ¿qué el Señor te quiere dar a ti? Búscalo en la palabra de Dios. En esta mañana caminamos juntos por el desierto con Jesús. Un poquito más corto de lo que yo quería, pero caminamos con Él. Vimos cómo Él enfrentó las tentaciones del enemigo, cómo se arraigó en su identidad y su propósito, y cómo venció con fe, con la oración y la palabra de Dios. Pero ahora yo quiero que tú hagas algo. Quiero que te veas a ti mismo en esta historia. Quiero que te veas a ti en tu propio desierto, porque todos nosotros tenemos un desierto. Tal vez estás enfrentando dudas que intentan hacerte olvidar quién tú eres en Cristo. Tal vez estás luchando con tentaciones que prometen soluciones rápidas, pero te están alejando del propósito de Dios. Tal vez te sientes cansado, cuestionando si tienes el poder para seguir echando para adelante. Escucha bien, Dios te ve, Dios te escucha. Recuerda que Jesús no salió del desierto derrotado. Él salió del desierto en victoria. Perdónenme, mis hermanos, estoy seco. En victoria. Él salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo y listo para cumplir su misión. Y lo mismo puede suceder contigo. No importa cómo oscuro o difícil sea tu desierto, tú no estás solo, tú no estás sola. El mismo Espíritu que fortaleció a Jesús está aquí contigo en esta mañana, listo para llenarte de poder, de renovación y de guianza. Con esto cierro. Quiero que tú tomes una decisión de fe en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos. No le voy a pedir a nadie que alce la mano. Pídele al Señor que te muestre la área en la que tú necesitas confiar más en Él. Todos nosotros tenemos áreas que podemos confiar más en Dios. Entrégale tus luchas, tus dudas y tus tentaciones. Deja que su voz sea la que defina tu vida. Yo voy a orar por ustedes en esta mañana, pero pídale al Señor que le muestre a ustedes en que ustedes pueden fortalecer su fe. Padre Celestial, gracias por hablarnos hoy. Gracias por recordarnos que somos tus hijos amados. Hoy escogemos creer en tu palabra por encima de cualquier mentira. Espíritu Santo, llénanos con tu poder, fortalécenos en nuestras debilidades y guíanos en el camino de fe al que tú nos has llamado. Ayúdanos a vivir como Jesús,
confiando en tu voz, usando tu palabra y resistiendo al enemigo con la autoridad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús declaramos victoria sobre nuestras tentaciones y confesamos que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Salgan de este lugar con confianza, porque en Cristo tú tienes todo lo que tú necesitas. Dios los bendiga, mis hermanos, los amamos.